Pablo Efrén Duarte Sánchez, dirigente del UNORCA. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo ve usted la pobreza actualmente en México? Es una situación bastante grave por la que estamos pasando y nosotros creemos que puede ser peor si no se corrige el rumbo económico del país. Para esto es necesario que las autoridades, los distintos niveles de gobierno, la parte legislativa, la parte ejecutiva, hagan la parte que deban corresponderle a cada uno de ellos. Por un lado, el presupuesto tendrá que modificarse en estos días lo más pronto posible, para eso los diputados tendrán que revisar. Y por otro lado, el gobierno federal también tendrá que hacer modificaciones en el rumbo de la aplicación de estos recursos. Si nos damos cuenta, el gobierno federal pretende resolver el problema de la alimentación con productos que se traen de otras partes del mundo, sin que tengan una propuesta que tienda a que los mexicanos, a que los campesinos produzcan lo que comemos. No existe esa visión, no existe esa direccionalidad, tanto en la constitución del presupuesto del país, como en la propuesta de desarrollo que tiene el gobierno federal. Mucho menos en su aplicación, que esto se traduce para los gobiernos de los estados y las presidencias municipales. O sea, no se atiende al campo, no se atiende la producción de alimentos, el gobierno no lo considera viable. Este gobierno cree que esto es meramente una cuestión de negocios, cuando que la alimentación no se puede ver desde ese punto de vista. Tiene que ser algo que nos permita mantener soberanía, que es lo más importante que requerimos en ese país. Hace unos días leía en algún medio de comunicación que existe una pobreza controlada, hay un aumento en la pobreza, hay un aumento en los índices de inseguridad y hay un problema de alimentación en México. Todo esto tiene que ver con las políticas alimentarias, con las políticas económicas que actualmente estamos viviendo. Mira, la producción de alimentos en el mundo es bastante grande. Si se distribuyera de manera real, de manera que beneficie a la sociedad del mundo, habría alimentos para todos. Pero también sabemos que los gobiernos atienden a los intereses de los grandes capitales, de las grandes transnacionales. Está Monsanto, está la Bayer, está la DuPont, están una serie de transnacionales que son las que controlan la alimentación y las que dicen que controlan la pobreza, porque eso les permite ganar más. Ahora, nuestro gobierno juega en ese gran proyecto económico mundial. Tendrá que abandonar ese proyecto, tendrán que hacer proyectos de los mexicanos para que podamos tener alimentos. En tanto eso no se haga, vamos a seguir dependiendo de esos grandes capitales. Dentro de esos proyectos, ¿habría alguna política que usted sugiera? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y cómo podemos lograr mejorar la alimentación en México? Nuestra organización, la UNORCA, le ha hecho una propuesta al gobierno federal, a las distintas instancias, a la Secretaría de Agricultura, a Reforma Agraria, a Cedesol, Financiera Rural, a CDI. A todas se les ha hecho la propuesta de cómo avanzar en la solución del problema. Para nosotros es simple, nada más tiene que cambiarse la política de aplicación de recursos, que esto es generar pequeñas unidades productivas exclusivamente para granos, que es lo que necesitamos,
y otros productos agrícolas que sirvan para mantener la alimentación, los productos básicos de la alimentación del mexicano. Pero esto implica tener que abandonar todos los convenios que existen con Monsanto y con esa serie de grandes empresas transnacionales. El gobierno mexicano tendrá que abandonar sus negocios que tiene con los grandes empresarios del mundo y mexicanos. Habría que romper arriba para poder, así es. Tiene que ser de esa manera, si no, no hay respuesta, no hay solución a este gran problema de la alimentación. Que las autoridades reconocen que se ha incrementado el índice, que ya subió de 42 a 45%, según leí hace unos días que manifiesta la presidenta de la Asociación Nacional de Presidentes Municipales, algo de eso. Bueno, sí es cierto, pero que van a buscar solidaridad. ¿Solidaridad para qué? Solidaridad con el que tiene hambre. O sea, te acompaño en tu hambre. Al rato los acompañaremos en su dolor. No, tendrán que empezar a armar proyectos productivos con inversión pública para que pueda haber alimentos. Y entonces sí diremos que vamos a ser solidarios en la solución del problema del hambre. Este es un problema que se tiene que ir resolviendo y tienen que ver las autoridades. Las organizaciones sociales, no sé si todas, pero al menos la ONORCA, está dispuesta a participar en todo este tipo de proyectos a fin de que podamos resolver el problema nacional de la alimentación. La soberanía alimentaria es lo que nos va a salvar como país. ¿Algún último comentario para despedirse ya de...? Viene el presupuesto de la Federación 2012. Nuestros diputados tendrán la obligación de hacer un presupuesto diferente de este año que termina. Un presupuesto donde se privilegie la producción de alimentos. No un presupuesto electorero, que quede claro. Los diputados federales no pueden seguir pensando en presupuestos electoreros. Piensen en cómo resolver el problema de la alimentación de los mexicanos y eso nos va a permitir mejorar nuestra salud, mejorar nuestra vida y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Antes de despedirnos, una última pregunta que se me acaba de ocurrir. Las autoridades federales, incluso a veces las estatales, están usando los programas federales o estatales con fines electorales, comprar el voto, intercambiar el voto, te doy o no. Lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Desde que empieza el gobierno de Calderón, bueno, desde antes que Calderón, pero cuando Calderón empieza, lo hace para tratar de consolidarse como gobierno. Entendemos que Calderón no ganó las elecciones y entonces tiene que buscar la manera de cómo consolidarse. Lo está haciendo a través del ejército, a través de su guerra, pero también lo está haciendo condicionando los recursos a la sociedad. Lo mismo sucede con los demás gobiernos estatales y municipales. Nadie está pensando en producir alimentos, todos están pensando en el proceso electoral y lo vienen haciendo desde que empezaron. Pues muchas gracias, Pablito.